Buenas tardes. Bueno, yo soy Ivonne Peña del curso de Diplomatura en Enseñanza del Español como idioma extranjero, como lengua extranjera. Bueno, hoy les traigo la tarea sobre un aspecto fundamentalmente gramatical. Hoy vamos a hablar de la diferencia que encontramos entre el pretérito indefinido y el pretérito imperfecto. Antes de entrar en lo que son estas diferencias, creo que es muy importante hablar sobre un tema que para los estudiantes es muy importante y es aclarar lo que es la cuestión de los nombres de los mismos tiempos verbales. Bueno, nosotros vamos a tratar el pretérito, porque estamos hablando del pasado, obviamente, y encontramos entonces el pretérito perfecto y el pretérito imperfecto. Digamos que son dos categorías con las cuales también vienen conocidos estos nombres, estos tiempos verbales. En particular, encontramos el pretérito perfecto simple y encontramos otro tipo de conjugación que es el pretérito perfecto compuesto. Entonces nosotros podemos encontrar que hay dos tipologías de el tiempo perfecto, una que corresponde a la forma simple y una que corresponde a la forma compuesta. Digamos que la confusión a veces puede nacer de el hecho que nosotros al pretérito perfecto simple lo conocemos también como indefinido. Entonces digamos que es muy importante hacer esta diferencia. Entonces recordemos que el pretérito perfecto simple, o también llamado indefinido, eh, es diferente del pretérito compuesto y del pretérito imperfecto. Lo que nosotros vamos a tratar hoy es la diferencia entre el pretérito perfecto simple o indefinido y el pretérito imperfecto. Sin embargo, es importante que diferenciemos las dos formas del simple y el compuesto, que cambian, son diferentes, sea respecto a lo que nosotros queremos transmitir usando estos tiempos verbales, sea con la conjugación misma. Es decir, cuando nosotros hablamos del pretérito indefinido o el pretérito perfecto simple, la conjugación que nosotros estamos haciendo es la que aparece aquí en esta imagen, como por ejemplo, yo compré, tú compraste, él compró. Diferente es cuando usamos el pretérito perfecto compuesto, que como lo dice su nombre, es compuesto y para usar este tiempo verbal lo que nosotros tenemos que, digamos, usar son, eh, por una parte, el verbo haber y por otra parte, el participio pasado del verbo del que estamos hablando. En este caso, yo he comprado, tú has comprado, él ha comprado. Decidí hacer digamos, esta especificación porque lo he, digamos, visto en el curso de los años. Muchos estudiantes preguntan siempre y, como decía antes, a veces crea confusión. Y por otra parte, digamos que encontré este ejemplo que les quise traer y lo encontré en el archivo del Foro Didáctico del Cervantes, ¿no? Donde emerge esta duda sobre los nombres de los tiempos verbales. Lo que podemos deducir es que han cambiado en el curso de los años los nombres, aunque sí el uso y las conjugaciones siguen siendo fundamentalmente las mismas. Les traje también algunos ejemplos de textos de español para extranjeros para mostrarles cómo viene explicado. En este caso, vemos, por ejemplo, que encontramos el pretérito imperfecto, los tiempos compuestos de indicativo, pretérito perfecto compuesto. Encontramos también el pretérito perfecto simple o indefinido, y aquí viene especificado. Y luego vienen tratadas los verbos regulares e irregulares. Bueno,
Esto es otro texto también de español para extranjeros y aquí también encontramos esta diferenciación. Entonces, pretérito perfecto, compuesto simple de los verbos regulares e irregulares y por otra parte el pretérito imperfecto. Bueno, ya entrando en lo que es nuestra lección, entonces lo que vamos a ver son las diferencias, ¿no? Entre lo que dijimos que es el imperfecto y el indefinido. Quise traerles este esquema porque es importante especificar cuando hablamos del pasado, dónde podemos colocar estas dos formas. En este caso encontramos el pretérito imperfecto como un tiempo que lo encontramos en modo casi que continuo en el pasado, mientras que el pretérito perfecto simple lo encontramos delimitado. Vamos a ver cuál va a ser su uso. Entonces, cuando hablamos del verbo desayunar y lo usamos al pasado, nosotros podemos decir no desayunaba o no desayuné. Y estamos transmitiendo dos mensajes completamente diferentes. Porque, por ejemplo, en el caso de no desayunaba, lo que nosotros estamos diciendo es que no desayuné, pero quedó el tiempo, la oportunidad de poder desayunar. Mientras que no desayuné es simplemente no lo hice y no se puede ir más adelante. No desayuné. Respecto al marco común europeo de referencia de las lenguas, lo que encontramos es que estos tiempos verbales generalmente se estudian, esto obviamente según el inventario gramatical del Cervantes, lo encontramos en el nivel B1 y en el nivel B2. Como vemos, encontramos el tiempo verbal de indicativo, los tiempos verbales de indicativo, y encontramos en el B1 el pretérito imperfecto, que luego viene estudiado también en el B2 más aprofundidamente en el pretérito imperfecto. Y luego también encontramos en el B1 el pretérito, aquí también llamado indefinido. Bueno, por lo que tiene que ver con el uso, lo que nosotros podemos especificar es que cuando usamos el pretérito imperfecto, nos estamos refiriendo a acciones pasadas, eh, no acabadas, acciones habituales y repetidas. Entonces, creo que estas son digamos, los conceptos clave de este pasado, el hecho de que se trata de acciones habituales y repetidas en el pasado. Por ejemplo, cuando éramos pequeños, todos los domingos íbamos al río. Es decir, que estamos hablando de una acción que se repitió en el tiempo, es más, se repetía todos los domingos. El otro ejemplo es, ahora no fumo, pero antes fumaba mucho. Antes fumaba. Entonces es algo que se concentró en el pasado, pero que era una acción habitual y repetida. En el segundo caso, encontramos que se usa también para expresar la causa de un hecho también pasado. Y entonces encontramos ejemplos como, ayer no vine a clase porque estaba enfermo. Entonces, estamos hablando de la causa. ¿Cuál es la causa? Estaba enfermo y por ese motivo ayer no vine. En el segundo ejemplo encontramos, el domingo pasado había una película en la tele y no salimos. En este caso estamos diciendo que la causa es que había una película y por ese motivo no salimos. En el siguiente ejemplo, encontramos como no tenía tabaco, bajé un momento a comprar un paquete. Entonces, ¿cuál es la razón? Que no tenía tabaco y por esa razón yo bajé a comprar un paquete. Para hacer también una descripción del pasado, entonces se usa mucho este tiempo verbal, el pretérito imperfecto, como por ejemplo, la piscina de los Márquez era más grande de la nuestra. Em, Hacía un frío horrible, la noche estaba muy oscura. Entonces, en este caso nos referimos a una descripción.
Ahora podemos pasar directamente a lo que es la conjugación del verbo. Tenemos que tener siempre presente nuestras desinencias y a partir de eso, entonces lo que vamos a encontrar es que vamos a cambiar lo que es, según la desinencia de la que estemos hablando, vamos a cambiar la parte final del verbo y entonces tendríamos que diferenciar el verbo, por ejemplo, trabajar, ¿no? En el que su conjugación va a ser aba, abas, aba, ábamos, abais, aban. Esto obviamente se refiere a los verbos regulares, así como la desinencia er y la desinencia ir. Entonces, en este caso estamos hablando de los verbos regulares. Cuando hablamos de los verbos irregulares, tenemos que tener muy claras cuáles son las conjugaciones, eh, pues porque eso nos va a facilitar el uso del mismo tiempo verbal. Cuando hablamos, en cambio, del pretérito perfecto simple o indefinido, vamos a hablar de casos en los que queremos expresar una acción que estamos hablando del pasado, entonces es una acción pasada, y aquí podemos encontrar las claves del uso de este tiempo verbal, y es que esta acción ya está acabada. En este caso también podemos hablar de una acción repetida durativa. Lo importante es que tengamos presente que la acción ya está acabada. Por ejemplo, el año pasado vi muchas veces a tu hermano. Isabel vivió en Alemania más de 20 años. Este tiempo verbal también se usa cuando nosotros queremos enumerar algunos hechos en las biografías. Entonces decimos, por ejemplo, Víctor trabajó, se casó y vivió en Sevilla. Eh, en tercer lugar, esto es importante sea para el pretérito perfecto simple que para el pretérito perfecto, imperfecto, perdón. Eh, Fundamental el uso de los marcadores temporales. Em, y aquí encontramos algunos. Más adelante vamos a ver una comparación. Entonces aquí podemos encontrar marcadores como ayer, la semana pasada, el año pasado, en abril, el lunes pasado. Lo que, la importancia que tienen estos marcadores temporales eh, fundamentalmente se basa en que nos están comunicando que el tiempo del que estamos hablando ya tuvo fin, ya se acabó. Es decir, el día de ayer ya tuvo su fin, ya llegó a su fin, ya se acabó. La semana pasada está en el pasado, ya se acabó. La semana pasada ya quedó en el pasado porque es un tiempo acabado. El año pasado, en abril, el lunes, son tiempos ya acabados. En este caso también tenemos que tener presentes las desinencias que no serán siempre de guía para los verbos regulares. Y en este caso tenemos el verbo hablé, aprendí y viví. Siendo verbos regulares podemos simplemente cambiar la parte final del verbo según las formas que vemos. Eh, Diferente es el caso de los verbos irregulares porque obviamente ya sabemos que son, eh, no son pocos y sabemos que hay diferentes tipos de irregularidades, entonces tenemos que tener claras esas irregularidades de pronto ya en el presente para que cuando usemos el pretérito imperfecto ya no sea un poquito más fácil. Digamos que esto es un cuadro comparativo y esto nos permite, eh, nos permite evidenciar lo que son la importancia que tienen los marcadores temporales. En este caso, en el pretérito imperfecto, les decíamos que se trata de acciones acabadas, repetidas en el tiempo, entonces aquí encontramos algunas como por ejemplo, antes, habitualmente, normalmente, frecuentemente. Entonces son marcadores temporales que nos ayudan a especificar en nuestra frase que la acción fue en el pasado, se repitió. Em, También hablamos de, por ejemplo, costumbres, acciones sin comienzo y sin fin. Entonces, antes, habitualmente, hacía algo. Eh, Respecto al pretérito indefinido, entonces encontramos otros en los que viene especificado
que el tiempo ya tuvo su fin. Hasta ayer, ya no más. Ayer, un día, entonces, aquel día, la semana pasada. Tiempo pasado y acabado. Em, Después de haber hecho la explicación, yo pasaría a una ejercitación. Aquí les traigo un texto para la preparación del DELE, en el que encontramos estos temas ya en el A2. Entonces comienzan a introducir estos temas que van a ser trabajados ya luego en el B1 y en el B2, como decíamos. Aquí lo encontramos en el A2. Entonces encontramos un texto, entonces vamos a trabajar ya a nivel de texto. Encontramos los verbos en presente, los vamos a convertir directamente al pasado para hacer el pretérito indefinido y luego vamos a completar el texto. En este caso encontramos el pretérito imperfecto, entonces lo que vamos a hacer es recordar la forma en presente, la forma del imperfecto y vamos a completar el texto de la familia Fondevila. Una cosa muy particular que creo que es importante recordar es lo que tiene que ver con el uso en diferentes países. Visto que existen, digamos, diferencias entre las condiciones de uso en América y en España. Entonces, digamos que cuando hablo de América, también quiero hablar del uso que se hace, por ejemplo, en las zonas donde se habla español en Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, lo que es importante especificar es que a veces se considera que, digamos que es una idea muy, digamos, frecuente en España, que el pretérito perfecto compuesto em, no es usado en América y que se ve desplazado por el pretérito perfecto simple. Entonces, digamos que sí, se usa, sino que viene contextualizado. Sin embargo, es usado también en América. Esta diferencia también creo que es importante especificarla y es que existen también estas diferencias a nivel regional en España. Esto debido, por ejemplo, a la influencia del gallego, del astur-leonés, lenguas sin tiempos compuestos. Entonces, esto nos permite ver cómo también en España hay algunas regiones donde em, hay este tipo de uso. Por ejemplo, también en las Canarias el uso es similar a la mayor parte de América y distinto a lo que es España peninsular. Una parte importante que quisiera también especificar es que, por ejemplo, en Chile o en Colombia, hay una forma de uso muy coloquial que tiene un valor casi de futuro imperativo, que muchos la reconocemos y es un tipo de futuro imperativo y un ejemplo de la frase es, ya te bajaste de ese árbol. Em, Estamos usando el pretérito, pero lo que estamos transmitiendo es un mensaje de futuro imperativo. Espero haber tratado el tema en modo claro. Esto es todo por hoy. Mil gracias.